Hola y bienvenido al podcast Conversaciones. Uno de los conflictos más grandes al que se enfrenta el ser humano es el deseo de mejorar y no saber cómo hacerlo. Muchas veces, esto hace que repita los mismos comportamientos y actitudes una y otra vez, que en lugar de ayudar, lo perjudican aún más. Mi nombre es Stalin Villarroel y en este espacio buscaremos brindarte opciones para que puedas tomar mejores decisiones y por ende produzcas mejores resultados dentro de las tres áreas que son mis pasiones: negocios, entrenamiento mental de deportistas y educación para niños. ¡Empecemos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Para mí es un gusto tener una segunda entrevista con el doctor Enrique Chávez, médico especializado en medicina del deporte, de Concentración Deportiva de Pichincha, con quien vamos a topar un tema que se nos quedó pendiente en la entrevista anterior, y es el tema de la nutrición, entendiendo que es un factor súper importante para el desarrollo de la actividad física, del movimiento, indistintamente de la edad que nosotros tengamos. Así que, doctor, muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por el aporte que nos puede dar y orientarnos a padres de familia, deportistas, entrenadores y todas las personas que de alguna u otra manera nos movemos, ¿no? Gracias, Stalin, por la oportunidad de nuevamente estar en contacto con los compañeros que miran tu video. En primer lugar, felicitándote por el libro. O sea, locos que hacemos cosas diferentes somos los locos que buscamos cambiar el mundo. Y dentro de ello, pues nosotros tenemos que buscar la manera de que a nosotros nos cambiaron el mundo y hay que nuevamente retomar qué es lo que pasó. Por ejemplo, vamos nosotros a hacer en una retrospectiva, comenzar a reflexionar qué comía el prehistórico. El prehistórico comía animales, proteína, grasa. Y tomaba agua cuando tenía sed. ¿Qué nos hicieron? Nos hicieron que nosotros rechacemos las proteínas y las grasas y nos hicieron que comencemos a tomar agua. Estudios científicos del 1960-1970 nos dijeron que las grasas eran malas. Y ahora se descubre que un X doctor, que inclusive salió en la revista Times, en donde se hace un estudio y una investigación, en donde se analiza en 20 países cuáles son los alimentos más saludables, y resultaba que los alimentos saludables eran las grasas y las proteínas en 16 países, y a este señor le billetean, y cambia para que sean los hidratos de carbono. Claro, quienes billeteó fue los dueños de la industria de la alimentación. A los de la industria de la alimentación lo único que les interesa es ganar dinero, no dar salud o hacer salud. Entonces a mí también me mintieron. A mí también me enseñaron a mentir. Y a mí también me dijeron que del 50 al 55% de hidratos de carbono en la dieta diaria. Deportistas hasta 75%. Pero señores, a partir de esas mentiras científicas, se comienza a dar cuenta que aparecen un sinnúmero de enfermedades. Dentro de ellas, la diabetes, la hipertensión, etc. Todas las enfermedades que ustedes quieran. Voy a poner un ejemplo y voy a dar anécdotas personales. Durante 15 años, yo tuve GOT, es decir, incremento del ácido úrico. Y cada vez que comía una proteína, una picaña, un ribeye, una carne roja, al otro día amanecía torcido y con el halo purinol en la mano para disminuir. Comenzamos a inteligenciarnos en lo que significa la dieta, principalmente de grasas y proteínas, y tratamos de trabajar lo que más se pueda en los hidratos de carbono, y desaparecieron. Entonces la pregunta del millón: a mí me enseñaron de que comer proteína es malo porque aumenta el ácido úrico. Pero en mi caso, como evidencia, y en la ciencia, la nueva ciencia, se evidencia que los hidratos de carbono son los causantes del problema del desarrollo del metabolismo y que eso produce el incremento del ácido úrico en nuestro cuerpo. Y ahora no tengo otro. Como la carne que quieran, como los mariscos que quieran, y no tengo otra.
Entonces comenzamos a reflexionar y nosotros debemos comenzar a pensar, ¿por qué nos mintieron tanto? El problema es que las grandes, poderosas industrias de la alimentación invadieron no todo el mundo, la América Latina que nos interesa. Por ejemplo, Rusia no come los alimentos que Estados Unidos produce y por eso Rusia no tiene tanta obesidad. Ya comencemos a pensar. Yo tengo un hijo de 6 años. Cuando mi hijo de 6 años tenía 3, pues íbamos a comprar las compotas de las papillas comunes que venden en todos los supermercados. ¿Y qué contiene eso? Frutas y vegetales. Tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos, voy a Walmart y voy a comprar la famosa papilla, las famosas compotas. Y en Estados Unidos era de pollo, carne, pan. Entonces la pregunta que se me hace es, ¿por qué allá proteínas y por qué acá frutas y vegetales? Entonces llega un punto en que nosotros comenzamos nuevamente a reestudiar y realmente las proteínas son los ladrillos del cuerpo humano, porque es en la estructura. Entonces la pregunta del millón, ¿y por qué nos daban frutas y vegetales? Que no son ladrillos. Con el tiempo ya vamos a ver que frutas y vegetales tampoco ayudan nada. Entonces comienza a darse cuenta la sociedad de que los índices de enfermedad producto de esta mala alimentación, principalmente de los productos que son manipulados, adulterados, manejados transgénicamente, etc., son los que nos están enfermando. Hay un video que tengo cuando doy mis conferencias, en que pasamos por donde que están todos los emplasticados y dice, aquí se produce Alzheimer, aquí venden diabetes, aquí venden síndrome metabólico, aquí venden hipertensión. La pregunta del millón es, ¿y por qué nos vendieron? Porque esto es dinero, señores. Las empresas de la alimentación comenzaron a estimular fraudulentamente a nutricionistas, a médicos y a gente que sabe de nutrición para que aconseje. Y nos comienzan a bombardear de información en todo lado. Todo lo que ustedes quieren comienza a tener un boom, pero también comienza a tener un boom la presencia de enfermedades. A principios de este año salió una información científica que dice que el 93.7% de los americanos está enfermo. Metabólicamente. O sea, algo tiene, no está funcionando bien la máquina. ¿Qué hace Donald Trump? Donald Trump nombra a Robert Kennedy Jr., nombra director de salud de Estados Unidos. Y Robert Kennedy Jr. le comienza a atacar a ciertas investigaciones, incluyendo Harvard, en que le ha quitado como $500 millones de financiamiento para sus supuestas investigaciones que fueron fraudulentas. Hay videos de esto. Yo solo estoy repitiendo los videos. En donde se demuestra que estas investigaciones eran fraudulentas y se pagaban investigadores para que tergiversen la verdad. Y es por eso que comienza a darles ya tiempos y normas. Me explico. Ya salió que se prohibió el colorante rojo de los alimentos. Claro, de los dulces. Sí, produce cáncer. Les dan hasta el 2026 que todas las empresas de la alimentación quiten los colorantes de esos productos. O sea, el verde, el color chicle, el rojito, el azul, el negro. ¿Se acuerdan esos chicles que tú mascas y te quedas manchado de color la boquita? Eso colorante produce cáncer. Entonces ya comienzan a tomar medidas. En Estados Unidos, la pregunta del millón es ¿cuándo tomamos nosotros medidas? Llega un punto que en nuestro país las colas en todas son hasta más baratas que el agua, más baratas que la leche. Es lo que la leche tampoco está bien puesta. Entonces uno se queda circuitado, uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué nos están haciendo daño? Porque es un negocio. Definitivamente es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos comenzar a reflexionar, a recordar cómo es que nuestros ancestros
hasta los 1920, 1940, hasta los 60, 80, ya no 80 tanto, 1960, nos alimentábamos. ¿Recuerdan la manteca de chancho? ¿Recuerdan la carne de chancho? Que nos satanizaron diciendo que las grasas saturadas eran malignas. Claro que sí. ¿Recuerdan que nos dijeron que nosotros no debemos comer esto? Y nos comenzaron a vender full hidratos de carbono. Y aceites. Y ya vamos ahí. En vez de comer la grasa saturada de la carne de chancho y la manteca de chancho y la mantequilla, pues nos comenzaron a vender aceites de vegetales, girasol, soya, todo lo que ustedes quieran. En la actualidad, el girasol, la soya, todo eso produce cáncer, produce malformación, produce un sinnúmero de enfermedades. No vamos a especificar aquí. En definitiva, está prohibido. Utiliza solamente 3 tipos de aceite: el de oliva, el de aguacate y el de coco. Esos son los únicos permitidos en la actualidad. De la gente que hace ciencia verdadera para salud. Y utiliza la manteca de cerdo, y utiliza el chicharrón, y utiliza la carne de cerdo, la carne de res, y mientras con más grasa tenga, mejor. En mi casa hasta ahora al pollo le desviste. Ahora hay que comer la piel y la grasa, que antes nos satanizábamos. Yo mismo cuando iba a un restaurante, por favor no me ponga grasa. Quítele ahora, más bien ponga. Esto por la proteína y todo eso. Pero también se comienza a dar cuenta que el comer papa, arroz, todos los derivados de las harinas producen incremento de la glucosa en sangre y produce alteración en el metabolismo de la insulina, y la población mundial se está convirtiendo en prediabetes, en diabetes e hipertensión. Y la pregunta de millón es: ¿por qué nos hacen así? Porque definitivamente lo que les interesa es vender. Entonces, hay un médico pediatra español que decía: yo prefiero que nuestros hijos vayan a la escuela sin desayunar. Entonces todo el mundo se quedaba loco, porque nos vendieron la idea que la mejor comida hay que desayunar como príncipes. ¿Recuerdan esa frase que nos vendieron? Se dan cuenta que en mi tiempo, estoy hablando hace, qué sé yo, 60 años, más, un poquito más, tengo 67, pues el desayuno nuestro era el pan, un agua, y si alguna vez había una fruta, era la mitad de una manzana o la mitad de una naranja. Pero con estos famosos concentrados que venden, a lo mejor en un vaso le estamos poniendo 4 o 5 naranjas, y no la mitad naranja que comíamos. A lo mejor le estamos poniendo la cantidad de azúcar en vez de ser de media manzana, le estamos poniendo de 4 o 5 manzanas. Entonces son bombas atómicas. Y se crearon las chocolatadas, con bastante azúcar. Y se crearon los famosos cornflakes, los cereales, que también son venenos, porque son manipulados, son alimentos procesados. Y el azúcar, que es adictiva encima más. El azúcar, recontra adictiva. Y además toda la industria de la alimentación está hecha para que nosotros nos convirtamos en adictivos. Yo recuerdo que hace cierto tiempo, yo compraba el six packs de Coca-Cola de 3 litros. Me declaro públicamente Coca-Cola y Roman. Pero lo fui hasta hace más o menos 1 año y medio. Sí peco. No estoy diciendo que no. Pero en relación a lo que era antes, no tiene nada que ver en relación. Trato de evitar lo más pronto que pueda, o sea, lo más posible, evitar todo lo que significa los dulces. Evitar todo lo que significa frutas, porque la fructosa llega a ser en el fondo más mala que el azúcar. Imagínense, los estudios científicos demuestran que la fructosa produce más daño. Pero los nutricionistas y los dueños de todo esto se acuerdan que un tiempo hubo la moda de que hay que comer 5 veces al día. Yo diría entonces nos estaban estimulando que incremente la glucosa 5 veces en el día. Ahora estamos hablando del ayuno intermitente y estamos hablando de la dieta cetogénica, en donde tratamos de disminuir la mayor cantidad de hidratos de carbono posibles. Entonces todo el mundo debemos, padres de familia especialmente,
y madres, fundamentalmente las madres, me dirijo a ustedes, porque ustedes son las más renuentes al cambio, incluyendo a mi esposa, y lo voy a ver este video. Porque ellos van a comprar. Son los que preparan la linchera también, ¿no? No, y además, cuando preparan, porque de ahí sí van y compran. O vaya al bar del colegio. Y el baile del colegio es igual. Entonces yo veo, por ejemplo, cuando van, mientras más Supermaxi es mejor o Vega Maxi es mejor, ¿no? Las madres generalmente traen 5 paquetes de jugos, 5 paquetes de cornflakes, 5 paquetes de cereales, 5 paquetes de otros concentrados. O sea, ya solamente el desayuno coge de esto, uno de esto y uno de otro. O sea, ya no hay preparación siquiera. Todo ya viene hecho. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué le damos? Señores, lo que debemos nosotros hacer es pensar cuánto de alimento necesitan nuestros hijos. Y el desayuno ideal está conformado por una proteína, la más barata llamada huevo, por una proteína, cualquier tipo de carne, por la única fruta que nosotros debemos comer, que es el aguacate, que tiene grasa buena, y le podemos poner ahí unos vegetales como lechuga, tomate, etc. Y aquí vamos a tocar un tema controversial. Nos metieron en la cabeza que la sal es mala. Entonces yo le digo, ya estudiando, ya reflexionando, ya viendo información. Cuando un niño está con vómito y diarrea y va al hospital, ¿qué le ponen a la vena? Suelo fisiológico. En 1 litro el 9% cloruro de sodio. ¿Y qué nos comenzaron a vender? Todas las bebidas energizantes, hidratantes, todo eso, que tiene N cantidad de cosas, y no es lo adecuado para que nosotros hidratemos. Es la costumbre en el deportista, ¿no? Es que lo que pasa es que nos vendieron bien. Yo tengo en mi trabajo compañeras que llevan 1 galón, 2 litros, de líquidos rosados, verdes, blancos, amarillos, no sé qué les pondrán. Es que hay que tomar 2 litros de agua diario. ¿Quién nos dijo eso? ¿Cómo así? 8 vasos diarios de agua también nos dijeron, ¿te acuerdas? Se puso de moda un tiempo. Entonces yo sé decir en mis conferencias, yo voy con mi perro a la Alameda, aquí en Quito, y voy a estar dando vueltas al lado de la laguna. Cuando el perro toma agua, cuando tiene sed. Pero nos vendieron de que cuando ya tiene sed ya está deshidratado. Mentira. Por historia, millones de años el ser humano tomó agua cuando tenía sed. Pero no hay que tomar agua pura. Cuidado. El agua pura produce más daño que no tomar agua. ¿Por qué? Cosas simples. Voy a hablar de, como dice el dicho en el criollo. Si yo ingreso agua aquí, el agua entra a la sangre y la sangre se hace más diluida. En quichua, más chuya. Y cuando pasa esa sangre diluida por el riñón, ¿qué hace? Elimina el agua para equilibrar osmóticamente nuestra sangre, nuestro organismo. Entonces esa agua, cuando es pura, en vez de hidratar, nos deshidrata. Pero nos deshidrata. Un mayor esfuerzo al riñón. Y por eso los que toman harta agua, con el tiempo pagan tributos con enfermedades renales. Está dado eso. Está hablado, investigado, hasta la saciedad. Entonces, señores, debemos tomar agua con sal. Así de simple. Y si quieres ponerle sabor, ponle limón. Es el famoso suelo fisiológico. Exactamente, lo que no comamos. ¿Se acuerdan cuando hacían en nuestras casas nuestras abuelas el suero? El suero oral. ¿Qué era? Agua con sal. Y a veces le ponían avena o panela. Pero lo importante es que tenga electrolitos, cloruro de sodio. Pero no, pues, ahora es moda, ¿no? Hasta mis alumnos. En mi tiempo, en las clases, nadie llevaba agua para tomar o líquido. Ahora mis alumnos de la universidad llevan líquidos. Yo les pregunto fundamentalmente, científicamente, ¿qué no les digo? Porque son modas. Así como los tatuajes, los peinados, todo eso, son modas. ¿Por qué nos vendieron comer 5 veces al día?
¿Por qué nos vendieron tomar 2 litros de agua diarios? ¿Por qué nos vendieron tomar 5 vasos de agua al día? Porque es un negocio. En nuestro tiempo no había ese negocio. No, aterrizando un poquito y para darle sentido a todo lo que estamos escuchando, que realmente es muy interesante. ¿Qué deberíamos comer? ¿En qué cantidades deberíamos comer? ¿Y cuántas veces deberíamos comer? Dependiendo, no sé si de la edad o lo que sea. Pero si ya tengo claro que todo esto me produce daño, que las grasas son buenas, que hay que evitar los colorantes, entonces, ¿qué como? ¿En qué momentos como? ¿Cómo? Qué buena pregunta. Pero yo, en vez de responder esa pregunta, les voy a hacer varias reflexiones. Número 1, reflexión. El año pasado me invitaron a una conferencia de un congreso internacional de desnutrición crónica infantil. En algunas cosas la Organización Mundial de la Salud es para la salud, pero en otras cosas es la Organización Mundial para la Enfermedad. Ojo lo que acabo de decir, en algunas cosas. Y los gángsters, los científicos, investigadores que presentaban, ya prácticamente éramos unos subhumanos. Ya acá nada, físicamente nada, medios tontitos, etc. Y encima ponían como solución poner agua. Las canalizaciones, yo no sé a quién les interesa eso. No digo que el agua no sea importante, cuidado. Bien. Y una política, si todo el mundo lo conoce, Lourdes Iván se paró y dijo: yo soy Lourdes Iván, prefecta de Cotopaxi, y soy una desnutrida crónica infantil. O sea, no afectó tanto la desnutrición crónica infantil. Claro, en ese tiempo, esos niños desnutridos crónicos infantiles se mueren, caminan, hacen fuerza, cultivan la tierra, Y también me daría yo. ¿Y saben qué dije? A los que saben de fútbol, Pogba es un jugador de fútbol francés, originario de África. Y Pogba dice, lo tengo en lámina, lo tengo la noticia de Facebook. Pogba dice que cuando llegó a Francia, se dio cuenta que la gente comía 3 veces al día. En su casa comía cuando había. Entonces uno reflexiona y dice, ¿por qué nos preocupamos tanto por la alimentación? Y más bien deberíamos preocuparnos por el movimiento. Y va a venir una hipótesis después de lo que acabé de hablar de esta parte. En otra historia, de Facebook mismo, un jugador de fútbol de Oporto, africano, los compañeros se le burlaban porque se daban cuenta de que este futbolista comía hasta los huesos del pollo y se le reía. Hasta que algún compañero va y le pregunta, mira, ¿por qué comes hasta los huesos, no? Los huesos no se comen. Además, cuando ya sales de la pobreza, quieres comer bife. Y el señor futbolista le respondió, yo como hasta los huesos, porque tenía que comer todo, porque no sabía cuándo iba a volver a comer. Entonces uno se reflexiona y dice, ¿por qué será que los que de niños se movían y eran desnutridos llegan a ser los mejores deportistas del mundo? Y en el deporte, la gran mayoría vienen de estratos económicos medios bajos. O sea, tuvieron cierto grado de desnutrición y son los mejores físicamente. Ahí tendríamos que comenzar a reflexionar, ¿no? Y motivo de análisis. ¿Sí o no? Porque ya vienen los médicos tradicionalistas, los entrenadores tradicionalistas, los dirigentes tradicionalistas. Es que nosotros no tuvimos hambre en nuestra niñez. Sí, pero los africanos también tuvieron hambre, ¿y dónde está? Entonces, algo tenemos que reflexionar. ¿Cuál es la alimentación? Vean, señores, la mejor alimentación es la que abuelita nos da. Mi chicle fue el pecho del toro, la carne reciente. Eso fue mi chicle. Las primas. Sí, señor. Los mejores sustancias para tener un tubo digestivo sano, tripas. Ahora le llaman la dedican a los probiotics. Industria. Los daban a mascar. En nuestro tiempo se llamaba los dangos, que eran los tendones, las fascias, y la mezcla de grasa con carne.
y nos daban la leche de vaca. Pero nuestras madres nos dieron de lactar pasado el año. Claro. Ese es el problema. Y la mejor alimentación que un niño puede tener es la leche de la madre. Solo los humanos somos todos estúpidos que en vez de tomar la leche de la madre, tomamos la leche de la vaca como que fuéramos terneros. O la del tarro. Ahora sí, el pregunta. Aquí vamos a hacer un punto. Ya no existe leche. Es un compuesto blanco. Si hay leche deslactosada, o sea, leche sin leche, y la gente aniñada compra. O sea, vean, hagan lo que ustedes quieran. Lo único que aquí les estoy presentando es información científica y evidencias científicas que nos están diciendo que tenemos que tomar una decisión. O cambiamos, o cambiamos. Nosotros, hay otro médico que dice, estamos presenciando el advenimiento de la primera generación de adolescentes con cáncer de colon, producto de esta alimentación manipulada. Y esto es lo que originan también, por ejemplo, en nuestra época, cuando éramos niños, no había gente intolerante a la lactosa. O sea, la leche era la única, me acuerdo que se vendían en botellas, y obviamente se daba una nata súper grande que alcanzaba para comer con pan, pero de repente empiezan a aparecer gente intolerante a la lactosa, y se modifica todo lo que tiene que ver con el lácteo. Verán, hay un estudio que están saliendo y ya están presionando a las vacunas. Las vacunas que supuestamente nos fortalecían inmunológicamente, nos debilitaban inmunológicamente para otras cosas y nos creaban enfermedades. Está en estudio que las vacunas están produciendo enormes cantidades de autismo. Imagínate. Y comienzan las intolerancias. Entonces, cuando hablamos de intolerancia, cuando hablamos de situaciones alérgicas, es porque nosotros no fuimos estimulados para tener reacción a ciertas sustancias. Expuestos como decíamos, a comer tierra para generar las defensas. Yo les digo, cuando yo estudié pediatría, estoy hablando, señores, hace un poquito más de 40 años, en pediatría nos enseñaban que los cuidados perinatólogos, neonatorios. Un día me enojé y le dije al profesor, le dije, o sea, que cuando venga un niño, vamos a entrar en cuarentena para que se adapte al entorno. Porque eso es lo que está produciendo la industria de la medicina. Yo les digo en clases de estos ejemplos, ¿no? Un niño está en el dormitorio de la esquina del penthouse. Abres la ventana y el niño se duerme. Vamos a cualquiera de nuestros mercados, 5 de la mañana, un niño de 5 años, ahí todo carcosito, y está, y no se duerme. Entonces es porque creó defensas. Es porque le dieron vergüenzas, es porque le expusieron a situaciones, a estímulos de alergenos, a estímulos del entorno, para que él cree sus defensas, sus respuestas ante el estímulo. Por ejemplo, en los polos, los escandinavos y los rusos y todos los que viven en el frío extremo, a los niños se acostumbran a bañarles en agua helada, bañándoles en el hielo. A mí me bañan en hielo y el otro día estoy muerto. Pero es un proceso de adaptación. El problema es que acá nos crearon tantas cosas, muchos compañeros. Miren, mi último hijo de mi anterior compromiso tiene ahora 32 años. Y cuando mi ex esposa se quedó embarazada, a lo mucho un eco. A lo mucho. Y tuvo la cesárea. Mi último hijo que tiene 6 años, eco cada mes. Eco tridimensional, eco 4K, la prueba del talón, la prueba de la oreja, Señores, qué buen negocio. Sí, me explico. Entonces nosotros debemos entender cuál es la industria. Vean, señores, yo soy médico del antiguo. Entonces yo primero le hago la anamnesis, le hago el examen, y hago un diagnóstico clínico presuntivo. Aquí ni le queda miedo, ya tomografías, exámenes, ecosonogramas, es decir, el negocio. Y ahora vienen las cámaras hiperbáricas, y todo, vean, señores, todo es un negocio. El que quiere caer, caiga. El que no quiere caer, no caiga nada más. Ya están los estudios de los que nos vacunamos, yo bien vacuné del COVID, y ya tiene repercusiones severas.
Entonces pregunta de millones, ¿qué pasó? Y esto, o sea, todo esto, además de la alimentación, está en el entorno de cómo es que nosotros fuimos cautivados por la publicidad que nos vendieron. En medicina, cuando yo estudiaba en el Hospital Eugenio Espejo, antiguo, los que recuerdan, son pabellones y había un largo pasadizo en el segundo piso. Cuando había sol, nosotros sacábamos a los pacientes a que le hicieran sol. Hay estudios en que demuestran que el paciente que está junto a la ventana se recupera más rápido que el paciente que está lejos de la ventana. Porque el sol es beneficio, el sol es salud, el sol te equilibra. El ser humano fue hecho para vivir en equilibrio con el sol. ¿Y cómo calza este tema de que nos venden de que los rayos solares son los grandes enemigos y hay que untarnos por poco todo el cuerpo de protector, no importa si sales al sol, no importa si estás en la sombra, que el cáncer de piel, que todo ese tipo de cosas? Porque también se escucha que, así como hay incrementos de cáncer de piel, pero también hay versiones de que los productos que supuestamente nos protegen contra el sol, también tienen efectos secundarios. O sea, me pongo, no me pongo, salgo, no salgo. Mira, cuando yo detesto la playa, pero amo la piscina, el hotel. Pero cuando voy a la playa, generalmente nos ponemos 4 cremas: bloqueador, repelente, humectante y protector. Señores, ya hay videos en que dicen que las ranas hicieron ranos y los ranos hicieron ranas. Ya hay videos de información científica en que estas sustancias disminuyen la testosterona y producen desarrollos hormonales. Y hay estudios de que a raíz de que aparecen estos disque protectores solares incrementó el cáncer de piel. O sea, usted tome la decisión. Yo amo mucho desodorante y yo un perfume y nada más. Pero hay gente, nuestras mujercitas, señores, están a la que cae por el nuevo producto que sale para. Salen nuestras arrugas, son fisiológicas, son de la vida. Claro. Y bien ganadas. ¿Sí me entienden? Y bien ganadas. Pero a nosotros nos sacaron ya un sinnúmero de sustancias para quitarlos de esto, para ponerlos de... O sea, todos son bodas. Y si a eso le sumamos el hecho de que muchos de esos vienen sin ningún control de calidad, vienen de contrabando, vienen ese tipo de cosas. Si bien es cierto que nos estamos desviando del tema, pero las cosas hechas que se están poniendo las mujercitas en las caderas, en los frenos y en los brazos, no todos son reales. Mujeres hermosas de muerte. Sí, es verdad. Y cuando aparecieron los tatuajes, tatuaje produce cáncer, señores. Y esa tinta negra, tarde o temprano, te cobra vida. Entonces, si bien es cierto, nos salimos del esto, pero todo este proceso de cambios viene a raíz de que incrementaron los niveles de hidratos de carbono. Cuando como, si tomo agua cuando tengo sed, entonces debo comer cuando tengo hambre, o las 5, o el desayuno, almuerzo y merienda que siempre se manejó. ¿Quién nos enseñó a comer desayuno y merienda? Tradicionalmente ha sido así. O sea, nos enseñaron. Ajá. Nos enseñaron. Por ejemplo, a mí me enseñaron café caliente. Voy a Europa, café helado. O sea, eso es cultural. Entonces tú, como persona culta, como persona racional, ahora la información científica y la información no está escondida en la biblioteca, ahora está ahí, en el internet. Pero en cualquier parte, vaya e investigue. Porque ahora estamos hablando del ayuno intermitente. Yo, por ejemplo, hago ayuno intermitente. Mi última comida es a las 8 de la noche. Y yo más o menos como después a las 12, porque no desayuno. Y luego mucho una taza de café y uno o dos chiquititos. Y es todo. Y sobre almuerzo y sed. ¿Nos comemos cuando tenemos hambre? Yo creo tal cual. Ok. ¿Qué pasa con los veganos? ¿Qué pasa con la gente que no come carne, no come proteína, no come grasa? El científico que habla de esto dice, Netflix hace una película de veganos y todo el mundo quiere ser veganos. ¿Y por qué no nos ponemos a leer la información científica de qué repercusiones tienen en su vida los veganos? Los veganos al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo vemos que tienen problemas dentales, que tienen problemas renales, que tienen problemas musculares, que tienen problemas óseos, etcétera, etcétera.
Pero se puso de moda. Señores, los vegetales no tienen los nutrientes básicos que son hidratos de carbono, grasas y proteínas. Pero ahora ya se cambió. Cuando yo daba bioquímica y nutrición, yo decía 50-75% de hidratos de carbono, decía 10% de proteínas y el resto de grasas. Ahora digo al revés. Ahora digo 10% de hidratos de carbono, 35-40% de grasas y el resto de proteínas. Porque volvamos a comer como comíamos antes. ¿Recuerdan en el campo cuando la proteína estaba colgada en la carne seca? Con harta sal. La sal no es mala. Nos hicieron creer que la sal es mala. ¿Cómo estamos? O si no, recuerden, verán, yo no sé decir las típicas bromas que nosotros hacemos. Cuando a mi esposa le pongo sal en el huevo, ya me está diciendo, ya no te pongas sal, papi. Pero cuando hacemos un asado, sale en grano, ponle más sal en grano. Entonces, nosotros decimos, ¿hasta cuándo es bueno y desde cuándo es malo? Los que viven en el mar, comen sal todo el tiempo. Hasta está en el ambiente. Son sagrados. Pero sí me explico, entonces son procesos de adaptación. O sea, ¿por qué desayuno, almuerzo y merienda? ¿Por qué de moda 5 veces al día? Y ahora desayuno intermitente. Ayuno. ¿Qué pasa con cuál es la diferencia o el aporte nutricional al cuerpo si es que hay una manera de compensar entre la proteína animal y la proteína vegetal? No hay comparación. ¿O son complementos? No. La proteína animal viene con todo. Y la proteína más saludable es la del huevo. Y nos hicieron creer que la yema era mala. Y la yema es lo más. Hay algún científico que dice, pero si de la yema sale el pollo, imagínate qué nutrientes tiene. Exactamente. Entonces, o sea, ¿por qué nos metieron un cuento? Es la célula, ¿no? Ahí está, en la yema, y ahí sale el pollito. Todo está ahí. Entonces, si de ahí sale el pollito, quiere decir que es un condensado de materiales que van a producir un pollo. O sea, el frijol. O sea, yo no digo que no tengan proteínas, o no digo que no tengan, tienen. Pero para comer esos vegetales, como preferiblemente de 4 a 8 huevos diarios. Demostrado científicamente. Vayan, investiguen, entren en YouTube. Doctor Jaramillo, doctor Rodríguez, doctor Weichter, doctor Suárez. Al doctor Suárez se va a matar. Entren en YouTube. Y en vez de estar viendo cualquier TikTok, entren en YouTube. No me crean a mí, por Dios. Entren y comiencen a reflexionar, porque yo no les vengo a dar una receta. Yo les vengo a que reflexionemos qué estamos haciendo. La gente del campo, ¿qué comíamos? Manteca chancho, chicharrón, la mapahuira. Mi abuela hacía la machica taposa, que era mapahuira con machica. Las papas con mapahuira también. Ya, pero las papas se han quitado de ahí. Otro aspecto importante. ¿Qué pasa con los famosos energizantes? Que ahora también es de moda. O sea, si uno no toma un energizante, por poco le dicen que eres vago. Si eres exitoso, si eres un triunfador, necesitas que la vitamina C, que el energizante, que el no sé cuánto, que el que para la memoria, porque eres exitoso. ¿Qué pasa con todo eso? Eso es otro negocio. Eso es otro negocio. Primero, no son energizantes, son estimulantes. La gran mayoría. ¿Cuál es la diferencia entre un energizante y estimulante? Porque tienen sustancias que estimulan. Y ese es el estimulante. Ya. Y todos, entre comillas, que dicen que son energizantes, tienen una que otra estimulante por ahí, que no quiero decir sustancias, porque a veces es darles armas a la gente que quiere. Entonces, tú trabajas en la psicología y tú sabes que la autoestimulación es el mejor energizante que nosotros tenemos. El libro tuyo es Las Mentes Poderosas. El problema es que nosotros nos vendieron la idea de que nosotros sin esto no podemos. Eso es mentira, señores. Eso no sirve. El problema psicológico es que nosotros debemos manejar a nuestra niñez y nuestra juventud en función del código genético que influencia en la parte psicológica, pero que un ser adulto inteligente debe saberlo manejar.
Una psicóloga, yo tengo el video por si acaso que quiera, si me contacta conmigo, dijo en televisión, siempre hubieron los niños que tenían pulgas en la cola. Siempre hubieron niños que parecía que no caminaban. Siempre hubieron niños que tú le quedabas bien y le decías, ¿por qué me miras? Siempre hubieron esos niños. Ahora le hicieron patología. TDA, y todo, tú sabes. Y el problema ahora es que está de moda, y perdóname que hable de tu área, y ahora hay que ir al psicólogo. Claro. Sí, o sea, se está poniendo de moda eso. Ya estamos cambiando de tema, pero está Lo que hablábamos la vez pasada de la entrevista de Ruggeri, que le decía, tú vienes perfecto, no sé para qué vas al psicólogo. ¿Para qué vas al psicólogo? O sea, entonces, esta situación obedece a que hubo un X psicólogo que dijo que padres e hijos deberíamos ser amigos y docentes y estudiantes deberíamos ser amigos. Y le embarró. Hay algo que a mí me preocupa. Por ejemplo, hay carreras que son bastante demandantes en el tema de tiempo y de esfuerzo. Arquitectura, la misma carrera de medicina. Y muchos estudiantes recurren a estas bebidas con el objeto de no poder dormir y rendir. Pero yo creo que ahí va el daño, ¿no? De que Para mí, como instrumento para estudiar. Para mí hay cosas en que en la vida hay cosas que uno tiene que enamorarse o soñar y buscar la manera de cumplir tu sueño en función de tu motivación. Me explico en términos fríos. Si a mí me gusta, o me gustó a mi esposa, que vivía aquí por el estadio de Liga y yo vivía en ASP, para mí no era sacrificio venir de Salvaje acá. Más fácil de llegar a ir a ver a Guatacungo una pelada. Si me entiende, con el tráfico. Pero es que esa era mi pasión. Ese era mi amor. En medicina, esa era mi vida, esa era mi pasión. Y yo iba pasando un día a cambiarme de ropa en la casa. Porque dormía en el hospital. Ahora ya ni practica. ¿Sí me explico? Ay, es que en la universidad no me dan prácticas soñares. En la universidad no se aprende. Se aprende haciendo. Se aprende enamorándonos. Yo tenía clases de pronto 3 de la mañana en el hospital por los usuarios donde quise un internado de estudiante. Accidente, bus se fue por la villa a Tandapia. Y ahora la ambulancia, coge la ambulancia, vamos de 3, 4 internos, llegábamos ahí. ¿Y qué toca? Este ya está muerto. Este parece que va a vivir. Y este está peor, mejor atendámosle a este porque ese sí se muere. Eso es ciencia. Eso es evidencia. Eso es la práctica. El campo. O sea, el hacer. El problema es que nos vendieron en las universidades el saber de pura teoría. Y me autocritico, yo a mis alumnos les pido perdón por el sistema educativo que tenemos. Pura teoría, señores. Por ejemplo, tú me estás demostrando de que no tienes necesidad tanta teoría de hacer cosas prácticas y hacer desde vida. Y tú eres un autodidacta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo depende de la motivación de lo que te enamore. Si yo hago algo que me enamore, no es sacrificio, no hay cansancio. El problema es que como en el deporte, se entrevistan al futbolista, ¿y qué prometes tú, María? Puro sacrificio, está jugando. Está jugando. No promete ganar. Imagínate, Cristiano Ronaldo entrena 8 horas diarias. Y no es sacrificio. Ay, pero Cristiano Ronaldo, ¿cómo gana la plata? Y envidioso por eso. Pero él tiene 8 horas diarias. Tiene su propio cuerpo técnico, su propio cuerpo de preparación, de alimentación, de todo. Entonces, tú tienes que invertir para llegar a cumplir tus sueños. Sin llegar a tener recetas mágicas, ni mucho menos, pero sugerencias de qué debería comer un deportista antes de competir y con qué tiempo. Obviamente va a depender mucho del deporte, ¿sí? Pero en términos generales, ¿qué debería comer antes de competir? ¿Qué debería comer antes de irse a dormir? ¿Y hasta qué hora máximo? Y en la mañana, si ese día tiene una competencia, ¿con qué tiempo asimismo? Esa es una pregunta difícil de contestar, pero súper difícil. ¿Saben por qué? Verán, cuando yo trabajaba con los fondistas, yo les decía, también se llaman, hay que desayunar. ¿Qué desayunas? Agüita de hierba luz. Y eran deportistas de altos rendimientos, ¿no?
Nuestros futbolistas fueron los mejores de Sudamérica. Ahora no hay uno. ¿Cierto? No digo más nada. Desaparecieron. Y hay unas 2 o 3 mujeres nada más o menos. Entonces la pregunta del millón es, primero tenemos que hacer un estudio de cuál es su cultura alimenticia, cómo fue criado nutricionalmente. Explico. Suponte un día nos fuimos con taekwondo a Cali. Primera parada de cuarto de pollo cada uno. Cuando vino una X persona muy conocida, no, soy vegetariano. Viaje a Guayaquil. Están los guambras por la ventana, grosellas. Estas reglas intestinales. Cambia. Y vamos al desayuno de hotel. ¿Desayuno americano o desayuno simple? Cosas que nunca estuvieron acostumbrados a hacer. Por eso hay que hacer un levantamiento de cuál es su cultura alimenticia y poco a poco irles, como se dice, Eso que dicen, no variarles. Adaptarles progresivamente al alto rendimiento. Me explico. La selección de Brasil, cuando viaja a un mundial de fútbol, va llevando su cocinero, incluso los mismos productos de Brasil. Claro. Yo me acuerdo cuando yo fui médico del Botafogo, la primera vez que salí con el Botafogo por ahí a una ciudad, Florianópolis, creo que era. Y yo, felizote, ¿no? Estás médico del Botafogo. Cuando vi que todo el mundo me quedaba bien, yo decía, ¿qué pasa? Estoy mal vestido. Y me acercó el masajista y me dijo, no, tiene que ir al comedor para que usted diga que vamos a comer. ¿Sí me entiende? ¿Se acuerdan la bronca que vieron aquí en la selección ecuatoriana cuando pidieron encebollado, pidieron chiles? ¿Se acuerdan cuando venían los negritos del Chota a la selección? Cuando había negros en el Chota, del Chota, ahora ya no hay uno más. Los que salen de fútbol de 8 negros que los llevaron al primer mundial, hicieron tantas cosas lindas que ahora solo hay uno. Al rato tengo que encararse. ¿Qué les iban llevando a la familia? El valor. O sea, el rigor grueso es el daño. Entonces, para hablar de nutrición de un deportista, primero hay que hacer un levantamiento de cuáles son las costumbres, qué come y a qué horas come. Si no tenemos ese estudio, definitivamente no. Mientras más va haciéndose de alto rendimiento, hay como quien dice, hay que ir centralizando en que sí y en que no. Por ejemplo, última comida, la ley de las 2 o 3 horas antes de la competencia. Hay deportes que permiten alimentación durante la competencia, por ejemplo, el ciclismo. Antes, ¿qué se les da? Sándwich de atún, sándwich de panela, de mermelada. Ahora vienen las tabletas energéticas. Así me explico, entonces. Todo es un engranaje, porque todos somos diferentes. Tu ropa no es la misma que la mía. Y tu talla no es la misma que la mía. Entonces la diferencia sería, en la medida que el deportista va mejorando técnica, tácticamente, la alimentación tiene que ir acompañando todo ese esfuerzo. La vez pasada hablamos bastante sobre el tema de las personas del adulto mayor. Que deben comer, sobre todo por esta pérdida de masa muscular que se viene con el tiempo. Clarito, ¿no? Pérdida de masa muscular. Sí. Viejos, de 4 a 8 huevos diarios, yo como esto. Carne, pollo, pescado, mariscos, aguacate every day, todos los días. Tomate, lechuguita, aceite de oliva, coco, agua con limón o agua de coco, que es el mejor hidratante natural. Y olvídate de que no debo comer, solo con esto. Olvídate del resto. Si pecas algún rato, porque todos pecamos, me incluyo, yo también peco, pero gracias a Dios tengo una esposa y un hijo. Yo me acuerdo de mi hijo hace 2 semanas, mi esposa hizo una serie de salud con colón chiquísimo. Y yo me puse 2 cucharitas, pero calladito. Y el nombre para darle tenía, claro, todo un doctor Chávez comiendo hidratos de carbono. O sea, aquí es el entorno, ¿me entiendes? Aquí. El problema es que, ¿saben qué? Tradicionalmente, en nuestras historias clínicas, cuando nosotros hacíamos la historia clínica, decíamos la dieta hiperhidrocarbonada. Es decir, estábamos sembrando diabetes, estábamos sembrando enfermedades no transmisibles. Yo me acuerdo, mi mamita, cuando éramos pobres, arroz con tallarín y papa. Ese era el almuerzo.
Y proteína, un poquito, porque no había plata. Pero después nos damos cuenta que en Ecuador, señores, el huevo es baratazo. Es la proteína más barata que existe. ¿Por qué os comamos huevo? ¿Qué pasa con el famoso colágeno? Que se vende y que se comercializa tanto para columna vertebral, para rodillas, para la piel, para el cabello. Y la gente consume colágeno. ¿Qué pasa con eso? Es que lo que pasa es que nos venden. O sea, nos venden el colágeno. Entonces, lo que nosotros... Yo, por ejemplo, no tomo colágeno. Pero como carne, como proteínas. Y además hago ejercicio. Hago trabajo de fuerza. Entonces, si yo hago trabajo de fuerza, la proteína que yo como va a ser mejor utilizada. Y por ende no voy a tener problemas de huesos. Yo tengo más bien dicho, artrosis de columna lumbar, pero tenía una barriga para acá, 30 libras bajé con la dieta cetogénica, hago ejercicio y estoy normal. Como de vez en cuando, por ejemplo, ayer tuvimos un desayuno y una despedida de una colega en la universidad, y como yo soy activo, me pusieron al lado del coronel, del jefe, A comer. ensalada de frutas. ¿Qué voy a estar haciendo en el sobrado? Claro. Bolón, plátano. Y yo quería dejar lo menos posible el plátano, tratar de ir a tocar, ¿no? Y me comí el queso y chicharrón. 2 huevos, eso sí me mandé, el queso. Un jugo. Y yo acabé con azúcar. Entonces, uno dice, ¿qué viste cómo nos envenenamos? Tú vas a un restaurante. Yo quiero un batido, dicen los, ¿no? Vean, señores, está demostrado científicamente que los jugos tienen más azúcar que la cola. Y la gente no, yo tomo jugo. Vayan al mercado de Santa Clara, todos los mercados donde te hacen los jugos, media taza o una taza de azúcar en el frasquito de la licuadora. Claro, sí. Y eso te matas. Entonces, la pregunta de Jones, ¿para qué te matas? Cuando estuve con Marta Tenorio, Franklin Tenorio, Silvio Guerra, Walter Border, yo estuve con ellos una semana, y ellos desayunaban tallarín, de carne, y todo eso, y salían a correr. Y en una semana subí 6 libras. Porque ellos gastaban, y en cambio yo no lo gastaba. Entonces todo esto hay que comenzar a respetarse. O sea, ni tan deficitario es malo, siempre y cuando haya movimiento como los africanos, ni tan alta proteína o alto contenido alimenticio sin movimiento. El equilibrio de lo que tú comes con lo que tú gastas te hace a ti con una persona sana. Ojo lo que voy a decir. Los flacos mueren más rápido. Oh, imagínate lo que acabo de decir. Bien. Los gordos activos vivimos más que los flacos sedentarios. Entonces el problema no es el peso. El problema es que tengas una condición física. Y hay N cantidad de casos. Entonces, la persona que no se mueve es la que más riesgo de de enfermarse, mortalidad, de morirse, tiene. Por ello es que nosotros tenemos que buscar la manera de movernos lo que más se puede. Ayer estuve en una radio y me entrevistaban de algunas temáticas. Y me dijeron 4 veces, por favor siéntese. Le dije, no quiero. Pero por favor siéntese, porque yo estaba caminando. Porque yo tengo que completar 10,000 pasos u 8,000 pasos. Y ahorita tengo, creo, déjeme ver, para que sea todo, tengo 8,173 pasos. Ahí está. 8,173 pasos. Y he hecho a hoy alrededor de 350 gramos. ¿Ustedes hacen eso? Si no lo hacen, se enferman y se mueren. Se comete un error y uno está en desventaja respecto a lo que significa la enfermedad. Es que ese es el problema. Nosotros no nos enfermamos, no le echen la culpa a nadie. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Y ahorita ustedes, los que están viendo esto, saben que tienen que escoger entre lo que están haciendo y lo que les estoy diciendo. Que hay que hacer según la nueva información científica y según la evidencia científica. Porque la evidencia científica nos dice que Estados Unidos está enfermo. Y ahora ya quitaron 500 millones a la Universidad de Harvard, porque fueron las investigaciones científicas truchas.
falsas, mentirosas. Y ahora andan buscando cuál es la información científica adecuada. Pero hay otras informaciones científicas muy simples. Por ejemplo, ¿dónde están los más longevos del mundo que ya dijimos? Son los que comen carne. Son los que comen hidratos de carbono. Los africanos caminan largas distancias. En mi tiempo nos enseñaron que los negros eran velocistas. Y los blancos los blancos eran fotistas. ¿Qué pasa ahora? Los negros predominan en las velocidades y en las largas distancias. Porque descubrieron que en África había la raza negra, que en su entorno tenían que moverse bastante, desplazarse y hacer fuerza, y eso les hacía vigorosos para llegar a ser los mejores deportistas en la actualidad del mundo. Y por eso es que Francia hace 15 años tenía una selección de fútbol blanca y ahora tiene una selección de fútbol negra. Al rato investamos en que vuelvan los africanos a su tierra y a lo mejor nos dan 3 vueltas en el fútbol. Claro que sí. Y no solamente en el fútbol, sino en muchos deportes donde realmente son potencias, digamos así. ¿Y qué comen? Claro, es raro, ¿no? Países tienen poca educación, digamos así, pocas condiciones de sanidad, etcétera. Son grandes deportistas como los que piensan. Claro, y además, aquí ya le metieron hasta Diosito, nos dijo que Jesucristo dijo que partir pan, y les dio que comer pan. Entonces los que están en contra de lo que acabamos de hablar dicen, no digas a Jesucristo el pan, sí, pero en ese tiempo el pan era de trigo molido y agua sal nada más. Ahora verán lo que le ponen a los panes. Entonces hay conservantes, levaduras, edulcorantes, sabores artificiales. Entonces no es lo mismo. Y me dicen, es que los chinos comen arroz. Los chinos comen arroz y por eso están enfermos. Los japoneses comen arroz y no están enfermos porque hacen otro proceso del metabolismo del arroz. Para terminar, Doc, ¿cuál es la recomendación para hacer actividad física luego de comer? ¿Qué tiempo hay que esperar? Está demostrado científicamente que debes realizar una actividad que gaste un poco de energía a fin de que nosotros podamos metabolizar de mejor manera. ¿Por qué? Famosa caminadita. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a acostar, el estómago manda al cerebro y dice, mándele sangre. Y si manda bastante sangre, absorbemos todo. En cambio, si caminamos, no va mucha sangre y por ende no se absorbe todo. Por eso es Ahora, también hay cosas, por eso hay que estudiarle al ser humano. Nosotros somos 5 hermanos. Y la segunda siempre fue la placa de la familia. Y comemos igual. ¿Sí me entienden? Entonces hay metabolismos lentos y hay metabolismos rápidos. Entonces, no podemos así generalizar una recomendación porque hay que estudiar cuerpos. Hay que estudiar seres humanos individualizados que cada quien tiene sus propias características. Y no podemos dar una situación general para aplicarlo. Por ello es importante. Y que a todos les funcione. Exactamente. Es igual que las mujercitas. Cuando tienen cólico menstrual, a unas les hace bien un medicamento, a otras les hace bien otro medicamento. Igual es la nutrición. Miren, por ejemplo, las costumbres nuestras. A nosotros hay que comer aquí en la sierra el cangrejo al mediodía. En la costa es en la noche. El aparellado o el asado en la sierra es al mediodía. En la costa es en la noche. Entonces, todo eso es cultural en que nosotros debemos comenzar a adaptar a nuestro organismo al entorno cultural y ver qué bien o qué mal nos hacen ciertas costumbres que vienen por ancestro y que nosotros deberíamos respetarlas y también manejarlas. Doctor, le agradezco muchísimo y yo creo que el mayor aporte es que a la gente se quede con dudas para que vaya y averigüe y consulte. Y sobre todo, creo que lo más importante es que uno también aprenda a conocer su cuerpo. Exactamente. O sea, por ejemplo, antes yo también me pegaba mis links. ¿Todo quién nos pegó? Usted con tanto grado, graduado aquí en Sí me entiendes. Pero ahora los muchachos se pegan estos licores que tienen los colores de los pitufos. Sí, los coctelitos. Los coctelitos y todo eso. Y yo tengo que tomar un whisky de 12 años para arriba. Porque si me quedo un poco para abajo, voy mal.
Y de hecho, es preferible no tomar. Pero también hay que ser feliz y uno tiene sus entornos, sus costumbres, y uno con su música, con su baile, o sea, Y hay bebidas que van con la comida. totalmente. Un cangrejo con cerveza. Pero es criminal. Es criminal. Mándame con una limonada fría. Claro, es muy difícil ahí. Y con sal. El cangrejo con whisky. No combina, pero por eso es cultural. Por eso hay que tenerlos, que de reflexionar. Mira tú, vas tú a un asado de los rodillos de los brasileños. La carne a morir. Pero el problema, ¿saben cuál es? Pasa aquí en Quito. Que vas a donde que venden carnes y primero lo que los hacemos es embutirnos de ensaladas. Y el negocio es vender más ensaladas para que no comas mucha carne. Claro. Y la idea es primero, Pues como el tema de que te venden el canguil para que te des sed. exactamente. Y te venden la bebida. Y ustedes saben que los cines no viven de la entrada del cine, sino viven de los bares. El bar es La vida bien. Exactamente. Doc, le agradezco muchísimo y le quiero comprometer para en otra ocasión hablar de otro tema que creo que también es muy importante dentro de lo que significa no solamente el campo del deporte, sino yo creo que esta información que usted nos proporciona nos sirve para toda la familia, indistintamente de si son deportistas de alto rendimiento o no. Y es el tema de la salud sexual. Interesante. Que es muy importante porque ahí le adelanto yo una pregunta para la próxima. Este famoso, que ciertos deportistas mujeres que se embarazan para elevar el rendimiento, por ejemplo, Demostrado. que se da, el tema de cómo en el caso de las mujeres pueden enfrentar una competencia cuando justo les llega su ciclo menstrual. Sí. En el caso, por ejemplo, del desarrollo de las niñas, especialmente cuando están en el tránsito de niñas a mujeres, que influye también la actividad sexual, es un cambio hormonal. Y en el caso de los hombres también es exactamente igual. A veces está demostrado que los cambios hormonales les alteran el carácter, se vuelven irritables, se vuelven mal genios, no hay cómo decirles nada. Los papás a veces no saben a qué atenerse, y es porque todo este cambio, toda esta ola de hormonas que se empiezan a mover para transformar el cuerpo, les altera, y muchos padres no saben qué hacer. Oye, realmente es un tema, te digo, Stalin es un tema por demás importante, pero hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque hay que ver la parte sociológica, hay que ver la parte psicológica, hay que ver la parte del manejo hormonal que se está dando, y hay que ver con qué tipo de personas estamos tratando. A nosotros, mi mejor psicólogo fue el chancletazo de mi mamita. Aquí todavía tengo una cicatriz Una huella educativa. de una huella educativa. Aquí tengo la huella del psicólogo que llamado Cabeza. Si me entiendes, entonces todo eso va según la época. Y por eso nosotros tenemos que aprender una palabrita, la adaptabilidad. Si nosotros no nos adaptamos al entorno, a la época, lo que hablábamos en el siglo pasado no podemos lograrlo. Sí, justo hoy conversaba con un amigo en el libro que escribí, me parece que es el capítulo 33, habla sobre la adaptabilidad del deportista, cómo tiene que ir adaptando, no solamente a las condiciones físicas, no solamente a las condiciones hormonales, inclusive a las condiciones de reglamentación del deporte. Sí, cierto. Es tenaz. Entonces, nos quedamos con esas dudas de conversar un poquito respecto de cómo los podemos guiar a los padres de familia, sobre todo, que tienen hijos deportistas que están en esta edad de que, no quiero decirle dando el burro, pero por ahí. Yo también pasé por la del burro, pero tuve un psicólogo. Sí, me explico. No, Stalin, yo soy muy agradecido porque nos da oportunidad de hacer y tratar las cosas que venimos tratando en la universidad, y durante 36 años de docente universitario y de estar en 23 países, en donde la experiencia nos va dando de que nosotros debemos tratar el ser humano como un ser humano integral. El problema es que los médicos no hablan de lo físico, los psicólogos de los psicológicos, los sociólogos de la parte social,
Y no es así. Nosotros tenemos que tratar el ser humano integral. No somos seres humanos fragmentados. Exactamente. Entonces, a la orden siempre, algún rato también deberíamos comenzar a pensar de cómo estimular para que los seres humanos soñemos, pero en positivo. Mi problema es que no nos enseñaron a soñar. Y ahí estamos fritos. Y ahí hay una cosa, no hay una materia en el colegio que nos digan sueños. No, ni Pero felicidad. todo el tiempo nos cortan las alas para que supuestamente vivamos una realidad, pero esa realidad nos empieza a limitar y nos empieza a complicar la vida. Y cuando tú dices, no, ¿para qué vas a soñar? Si en Ecuador así, si en Ecuador asado, no, ¿para qué vas a soñar? Y entonces la gente empieza a no aspirar, a no soñar, a no construir, porque cree que todo no sirve de nada y no lo hace. Los ecuatorianos no nos enseñan a soñar, en cambio los venezolanos están soñando con venir a Ecuador. En un tiempo los cubanos están soñando en venir a Ecuador. Los colombianos soñaron en venir a Ecuador. Los peruanos soñaron con venir a Ecuador. Y se dieron cuenta que Ecuador es hermoso. Los ecuatorianos nos enseñaron a decir que Ecuador no es bonito. A la hora sí. Bueno, Doc, muchísimas gracias y siempre un placer.